9 hábitos diarios que debes exigirte para tener éxito. Introducción. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te resulta útil, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los análisis y reflexiones que publicamos cada semana. Es la mejor manera de apoyar este canal y de asegurarte de que no te pierdes nada. ¿Cuál es la diferencia real entre una persona que alcanza resultados extraordinarios y una que, con talentos similares y oportunidades comparables, se queda en lo ordinario? Esta es probablemente la pregunta más estudiada en la psicología del rendimiento humano durante los últimos 50 años. Y la respuesta que emerge de manera consistente de la investigación, de las biografías de los grandes realizadores y del análisis de las personas más exitosas en los campos más diversos, no es el talento innato. No es la suerte, no es el acceso a recursos privilegiados. Es algo mucho más accesible y mucho más democrático: los hábitos diarios. Lo que haces cada día, sin excepción, sin importar cómo te sientes, sin importar si tienes ganas o no, es lo que determina quién llegas a ser. No las grandes decisiones que tomas en los momentos de inspiración. No los esfuerzos heroicos que realizas de vez en cuando. Los hábitos silenciosos, repetidos, aparentemente insignificantes, que se acumulan de manera compuesta hasta producir resultados que a los demás parecen extraordinarios, aunque en realidad sean el resultado natural de una práctica consistente. Hoy vamos a explorar 9 hábitos diarios que la investigación científica, la psicología del rendimiento y el estudio de las personas más exitosas del mundo identifican como los más determinantes del éxito genuino y sostenido. 9 prácticas que no son teoría abstracta sino comportamientos concretos, verificables y aplicables desde hoy mismo, independientemente de dónde estés ahora. A lo largo de este vídeo vas a descubrir por qué los hábitos funcionan de manera completamente diferente a como la mayoría de las personas cree, y cómo usar ese conocimiento para instalarlos de manera mucho más efectiva. ¿Cuáles son los 9 hábitos que con mayor consistencia distinguen a las personas de alto rendimiento de las demás, respaldados por décadas de investigación y por el análisis de miles de casos reales? ¿Cómo cada uno de estos hábitos opera en el cerebro y en el comportamiento, y por qué produce los efectos que produce? ¿Qué errores cometen la mayoría de las personas cuando intentan construir nuevos hábitos, y cómo evitarlos? ¿Y cuál es la secuencia óptima para implementar estos 9 hábitos de manera que se refuercen mutuamente y produzcan el mayor impacto posible en el menor tiempo? Este análisis está basado en la investigación más rigurosa disponible sobre el rendimiento humano, los hábitos y la psicología del éxito. No es motivación superficial, es comprensión profunda de cómo funciona la mente humana y cómo puedes aprovechar ese funcionamiento para construir la vida que verdaderamente quieres. Vamos a empezar. La ciencia de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Antes de explorar los 9 hábitos específicos, necesitamos entender algo fundamental sobre la naturaleza de los hábitos que la mayoría de las personas desconoce y que explica por qué tantos intentos de cambio fracasan. Porque si no entiendes cómo funcionan los hábitos en el cerebro, estarás luchando contra tu propia neurobiología en lugar de usarla a tu favor. El cerebro humano tiene una tendencia profunda hacia la automatización. Cada vez que repites una secuencia de comportamientos, el cerebro la convierte gradualmente en un programa automático que puede ejecutarse con mínimo consumo de energía consciente. Esto es evolutivamente ventajoso. Libera la atención consciente para ocuparse de situaciones nuevas mientras los comportamientos familiares se gestionan solos en segundo plano. El neurocientífico Andrei Biel del MIT ha estudiado durante décadas cómo los ganglios basales, una región primitiva del cerebro, codifican los hábitos en secuencias de comportamiento automatizadas. Lo que descubrió es que el proceso de formación del hábito atraviesa siempre 3 fases: una señal que desencadena el comportamiento, la rutina en sí misma, y una recompensa que refuerza el circuito neural. Este bucle, señal, rutina y recompensa, es lo que James Clear denominó el bucle del hábito en su trabajo sobre los hábitos atómicos. Comprender este bucle es fundamental porque revela por qué los intentos de cambio basados únicamente en la fuerza de voluntad fracasan sistemáticamente. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota durante el día. Si dependes de ella para mantener los nuevos comportamientos, invariablemente habrá momentos en que no estará disponible y los comportamientos antiguos tomarán el control de manera automática. La estrategia correcta no es depender de la fuerza de voluntad sino diseñar el entorno y las señales de manera que los comportamientos deseados sean el camino de menor resistencia. Hay también algo crucial que la investigación de Philippa Lally de la Universidad de Londres ha documentado:
Los hábitos no se forman en 21 días como el mito popular afirma. El estudio de Lally encontró que el tiempo necesario para que un comportamiento se vuelva verdaderamente automático varía entre 18 y 254 días, con un promedio de alrededor de 66 días. Esto no es desalentador, es liberador, porque significa que si llevas 3 semanas intentando instalar un hábito y todavía no se siente automático, no has fracasado. Simplemente necesitas más tiempo y más consistencia. La investigación también ha documentado algo que llaman el efecto de la hoja de puntuación. Las personas que registran explícitamente su cumplimiento o incumplimiento de un hábito diario tienen tasas de adherencia significativamente más altas que las que no lo hacen. El simple acto de marcar en un calendario si completaste el hábito ese día crea un ciclo de retroalimentación que activa la motivación intrínseca y hace que romper la cadena se sienta más costoso psicológicamente. Hay también una distinción importante que la investigación ha documentado entre los hábitos de identidad y los hábitos de resultado. Los hábitos de resultado son los que se practican para conseguir algo externo. Hago ejercicio para perder peso, leo para saber más, medito para reducir el estrés. Los hábitos de identidad son los que se practican como expresión de quién uno es. Hago ejercicio porque soy alguien que cuida su cuerpo, leo porque soy alguien que aprende continuamente, medito porque soy alguien que practica la presencia. James Clear argumenta, y la investigación lo respalda, que los hábitos de identidad son significativamente más duraderos porque están conectados con el sentido del yo, que es uno de los motivadores más poderosos del comportamiento humano. Esta distinción tiene una implicación práctica directa. Cuando intentas construir un nuevo hábito, en lugar de preguntarte qué resultado quiero conseguir con este hábito, pregúntate qué tipo de persona quiero ser y si este hábito es consistente con esa identidad. El fumador que rechaza un cigarrillo diciendo estoy intentando dejar de fumar está usando la fuerza de voluntad contra un deseo. El exfumador que rechaza el cigarrillo diciendo no fumo está haciendo una declaración de identidad que no requiere el mismo nivel de esfuerzo porque está alineada con quien cree que es. Con este marco en mente, exploremos ahora los 9 hábitos que la investigación identifica como los más determinantes del éxito sostenido. Cada uno de ellos opera a través del bucle de señal, rutina y recompensa, y cada uno puede ser instalado de manera sistemática si se aplican los principios correctos. Hábito 1. La rutina matinal intencional. Cómo los primeros 90 minutos definen el día. El primero y posiblemente más poderoso de los 9 hábitos es la construcción de una rutina matinal intencional. No simplemente levantarse temprano, que es un detalle secundario, sino diseñar deliberadamente las primeras horas del día de manera que establezcan el estado mental, emocional y físico óptimo para todo lo que viene después. La investigación sobre los ritmos cognitivos humanos ha documentado algo que los médicos y los neurocientíficos llevan décadas conociendo pero que la cultura popular ha tardado en asimilar. Las primeras horas de la mañana, para la mayoría de las personas, son las de mayor capacidad de atención sostenida, mayor creatividad y mayor rendimiento cognitivo. El córtex prefrontal, responsable del pensamiento de alto nivel, la toma de decisiones y el autocontrol, funciona en su estado óptimo durante las primeras horas tras el despertar y se deteriora progresivamente a lo largo del día con el agotamiento de las reservas de glucosa y con la acumulación de las demandas cognitivas. Esta realidad neurobiológica tiene una implicación estratégica enorme. Lo primero que haces por la mañana debería ser lo más importante, no lo más urgente. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Revisa el correo electrónico, las redes sociales y las noticias en cuanto despierta, entregando su capacidad cognitiva más valiosa al ruido y a las demandas de otros en lugar de al trabajo que realmente importa. Hal Elrod, en su investigación sobre las mañanas de las personas más exitosas, identificó 6 componentes que las rutinas matinales más efectivas tienden a incluir en alguna combinación: silencio meditativo, afirmaciones o visualización, lectura o aprendizaje, ejercicio físico, escritura reflexiva y revisión de prioridades del día. No es necesario incluir todos ni hacerlo de manera rígida. Lo que importa es el principio subyacente. Comenzar el día con actividades que te construyen, que te preparan, que elevan tu estado, en lugar de actividades reactivas que te arrastran al mundo exterior antes de haber establecido un centro interior desde el cual operar. La investigación de Laura Van der Kam, que analizó las rutinas matinales de cientos de ejecutivos y personas de alto rendimiento, encontró que prácticamente todos tenían en común al menos una práctica que hacían antes de cualquier actividad profesional y que estaba completamente orientada hacia su propio bienestar o desarrollo.
No importaba si era meditación, ejercicio, lectura o simplemente tomar el café en silencio contemplando la naturaleza. Lo que importaba era que ese tiempo era suyo, inviolable, dedicado a su propio estado y no a las demandas externas. Para construir tu propia rutina matinal, el proceso más efectivo que la investigación sugiere es el siguiente. Primero, definir cuánto tiempo tienes disponible de manera realista, aunque sean 15 o 20 minutos al principio. Segundo, elegir una, máximo 2, práctica que te interese genuinamente y que creas que puede elevar tu estado, porque la motivación intrínseca es fundamental en las fases iniciales de instalación del hábito. Tercero, proteger ese tiempo con la misma determinación con que protegerías una cita médica urgente, porque es tan importante o más. Y cuarto, mantenerlo durante al menos 66 días antes de evaluar si funciona, porque los beneficios de la rutina matinal son acumulativos y no inmediatamente visibles. La señal para este hábito puede ser tan simple como el sonido del despertador, la cafetera automática o cualquier elemento del entorno que active la secuencia. La recompensa, además de los beneficios de largo plazo, puede ser algo tan simple como el placer del café que sigues a la meditación, la sensación de calma que produce el silencio matinal o la satisfacción de haber marcado el primer ítem de tu lista de hábitos antes de que el mundo empiece a reclamar tu atención. Hábito 2. La práctica del movimiento consciente. ¿Por qué el cuerpo es la plataforma del rendimiento mental? El segundo hábito es el movimiento consciente diario, y es el que quizás cuenta con el respaldo científico más sólido y más abrumador de todos los que vamos a explorar. La investigación sobre los efectos del ejercicio físico en el funcionamiento cognitivo, el estado emocional y el rendimiento general ha producido en los últimos 20 años una cantidad de evidencia que es imposible ignorar honestamente. El psiquiatra y neurocientífico John Ratey de la Universidad de Harvard, en su obra Spark, documentó con precisión los mecanismos a través de los cuales el ejercicio físico transforma el cerebro. El movimiento aeróbico activa la producción de lo que Ratey llama fertilizante cerebral, el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido por sus siglas en inglés BDNF, que estimula el crecimiento de nuevas neuronas, fortalece las conexiones entre las existentes y mejora la plasticidad cerebral de manera mensurable. El ejercicio no simplemente mejora el humor de manera temporal. Literalmente hace crecer y fortalecer el cerebro. Los efectos del ejercicio sobre el estado emocional son igualmente documentados. La actividad física regular produce niveles elevados de serotonina, dopamina y noradrenalina, los tres neurotransmisores más asociados con el bienestar, la motivación y la capacidad de atención. Los estudios comparativos entre el ejercicio y los antidepresivos han encontrado que el ejercicio regular produce efectos antidepresivos comparables a los medicamentos más efectivos, sin efectos secundarios y con beneficios adicionales que los medicamentos no producen. Para el rendimiento cognitivo, los efectos son igualmente poderosos. Un estudio de la Universidad de British Columbia encontró que el ejercicio aeróbico regular aumenta el volumen del hipocampo, la región cerebral más directamente involucrada en el aprendizaje y en la memoria. Una sesión de 20 a 30 minutos de actividad aeróbica moderada produce mejoras medibles en la memoria de trabajo, la atención y la velocidad de procesamiento que duran varias horas después de completar el ejercicio. Pero hay algo más en el hábito del movimiento que va más allá de sus efectos sobre el cerebro. El ejercicio regular es también un entrenamiento de la disciplina, de la tolerancia a la incomodidad y de la capacidad de comprometerse con algo más allá del deseo del momento. Cada vez que te ejercitas cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando sería más fácil quedarte en el sofá, estás entrenando exactamente las mismas capacidades que necesitas para perseverar ante cualquier desafío importante de tu vida. James Clear observó algo profundo sobre esta dimensión del ejercicio. Cuando completas una sesión de ejercicio difícil, no solo estás fortaleciendo tu cuerpo. Estás enviando un voto a favor de la persona que quieres ser. Cada repetición, cada kilómetro completado, cada sesión de entrenamiento que realizas cuando no tienes ganas es una declaración sobre tu identidad. Y la acumulación de esas declaraciones, repetidas día a día, redefine quién eres de una manera que ninguna declaración verbal puede lograr. La implementación de este hábito no requiere convertirse en atleta ni dedicar horas al gimnasio. La investigación sugiere que 30 minutos de actividad aeróbica moderada, definida como el nivel de intensidad en que puedes mantener una conversación aunque con esfuerzo, 4 o 5 veces por semana, produce la mayor parte de los beneficios documentados. Caminar rápido, nadar, bailar,
Ir en bicicleta o cualquier actividad que eleve el ritmo cardíaco de manera sostenida cuenta. Lo que importa es la consistencia, no la intensidad extrema. Hábito 3. El aprendizaje diario sistemático. La ventaja compuesta del conocimiento. El tercer hábito es el aprendizaje diario sistemático. La práctica de dedicar tiempo cada día, aunque sea 20 o 30 minutos, a adquirir conocimiento nuevo de manera deliberada y orientada hacia el propio desarrollo y hacia los objetivos más importantes. Warren Buffett, cuando le preguntan por el secreto de su extraordinario éxito a lo largo de más de 6 décadas de inversión, señala invariablemente una pila de libros y dice que pasa entre 5 y 6 horas cada día leyendo. Charlie Munger, su socio durante décadas, ha dicho en múltiples ocasiones que no conoce a ninguna persona sabia que no lea con voracidad. Elon Musk fue autodidacta en ingeniería aeroespacial leyendo libros antes de fundar SpaceX. Bill Gates toma cada año una semana completa que llama su semana de lectura, en la que se aísla para leer y reflexionar de manera intensiva. Estos no son ejemplos aislados. El estudio de Michael Simmons, que analizó los hábitos de aprendizaje de los líderes más exitosos del mundo, encontró que la correlación entre la lectura regular y el éxito extraordinario es de las más consistentes que existe en el análisis de los comportamientos de las personas de alto rendimiento. No porque leer sea mágico, sino porque el conocimiento se acumula de manera compuesta. Cada libro o cada fuente de aprendizaje que absorbes añade perspectiva, conexiones y modelos mentales que hacen que el siguiente conocimiento sea más fácil de asimilar y más útil de aplicar. Charlie Munger llama a esto la red de modelos mentales, una colección de marcos de comprensión tomados de disciplinas diversas, desde la física hasta la biología, desde la historia hasta la psicología, que permiten ver los problemas desde múltiples ángulos y encontrar soluciones que los especialistas de un solo campo nunca encontrarían. Y esa red de modelos mentales solo puede construirse a través del aprendizaje sistemático y diverso a lo largo de años y décadas. Pero hay una diferencia crucial entre el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo que la investigación ha documentado con precisión. La psicología educativa distingue entre la codificación superficial y la codificación profunda del conocimiento. La codificación superficial ocurre cuando simplemente lees o escuchas sin procesar activamente el contenido. El material entra y sale con mínima retención. La codificación profunda ocurre cuando elaboras activamente el material, cuando te haces preguntas sobre él, cuando intentas explicarlo con tus propias palabras, cuando buscas conexiones con lo que ya sabes y cuando lo aplicas a situaciones reales. La técnica de recuperación activa, que consiste en cerrar el libro después de leer un capítulo y escribir todo lo que puedes recordar sin mirar, es una de las estrategias de aprendizaje más efectivas que la investigación ha identificado. Aunque parece más difícil y más lento que simplemente releer, produce una retención a largo plazo entre 2 y 3 veces mayor. El esfuerzo de recuperar la información de la memoria, aunque sea difícil y aunque no recuerdes todo, fortalece la traza de memoria de una manera que la lectura pasiva no puede lograr. Para implementar el hábito del aprendizaje diario, el enfoque más efectivo es el de la sesión corta pero consistente. 20 minutos diarios de lectura activa con toma de notas produce más aprendizaje real a lo largo de un año que 5 horas de lectura pasiva el fin de semana. La consistencia diaria es más poderosa que la intensidad ocasional porque aprovecha el efecto de espaciado. El cerebro retiene mejor la información cuando la encuentras múltiples veces con intervalos de tiempo entre los encuentros que cuando la encuentras una sola vez de manera intensiva. Hábito 4. La planificación diaria con propósito. El arte de decidir antes de actuar. El cuarto hábito es la planificación diaria con propósito. La práctica de dedicar tiempo cada día, preferiblemente al final de la jornada anterior o a primera hora de la mañana, a definir con claridad cuáles son las prioridades más importantes del día que tienes por delante. Este hábito puede parecer obvio, incluso banal, y sin embargo la investigación sobre la productividad muestra que la mayoría de las personas trabaja sin un plan claro, respondiendo reactivamente a lo que va llegando, gestionando lo urgente mientras lo importante queda postergado indefinidamente. Y esa ausencia de planificación intencional es una de las causas más importantes de la brecha entre las personas que producen resultados extraordinarios y las que trabajan muchas horas con resultados mediocres. Cal Newport, en su análisis del trabajo profundo, documentó algo que es de una claridad devastadora. Sin una definición previa de cuáles son las actividades más valiosas de cada día, la tendencia natural es dedicar el tiempo y la energía a las actividades más visibles, más urgentes y más fáciles de medir, que frecuentemente no son las más importantes.
La bandeja de entrada del correo siempre parece urgente. Las reuniones ocupan el calendario. Las solicitudes de otros compiten por la atención. Y al final del día, el trabajo que realmente importa, el que mueve la aguja hacia los objetivos más importantes, no se ha hecho. La planificación diaria efectiva no consiste en llenar una lista interminable de tareas. Consiste en responder honestamente a una pregunta. Si hoy solo pudiera hacer 3 cosas que al final del día me hicieran sentir que fue un día productivo y bien aprovechado, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Esta pregunta, aparentemente simple, obliga a un proceso de priorización que la mayoría de las personas evita porque requiere elegir, y elegir significa renunciar a todo lo demás. Stephen Covey formuló este principio con una claridad que ha sobrevivido décadas. Lo más importante nunca debe quedar a merced de lo menos importante. Y sin un proceso de planificación deliberada que identifique qué es lo más importante cada día, lo menos importante, que siempre parece urgente, siempre gana. La investigación de Gabriel Oettingen de la Universidad de Nueva York añade una dimensión importante a este hábito. La efectividad de la planificación aumenta considerablemente cuando se combina la visualización del resultado deseado con la anticipación de los obstáculos. Oettingen llama esto WOOP, por sus siglas en inglés: Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Deseo, resultado, obstáculo, plan. Las personas que no solo visualizan lo que quieren lograr, sino que también anticipan específicamente qué obstáculos podrían impedírselo y planifican cómo responder a esos obstáculos, logran sus objetivos con una frecuencia significativamente mayor que las que solo visualizan el resultado positivo. Para implementar este hábito de manera efectiva, el proceso más simple y más respaldado por la evidencia es el cierre del día y la apertura del día. El cierre del día consiste en dedicar 5 a 10 minutos al final de cada jornada a revisar lo que se hizo y a definir las 3 prioridades del día siguiente. La apertura del día consiste en revisar esas prioridades a primera hora de la mañana y comprometerse con ellas antes de abrir el correo electrónico o cualquier otra fuente de distracción. Esta combinación de 2 rituales breves puede transformar radicalmente la calidad de lo que se produce cada día. Hábito 5. La disciplina del foco profundo. ¿Cómo entrenar la atención en un mundo diseñado para dispersarla? El quinto hábito es quizás el más contracultural de todos en el mundo actual. La disciplina del foco profundo, la capacidad de concentrarse de manera sostenida y sin interrupciones en una sola tarea durante periodos extendidos de tiempo. Vivimos en el entorno más diseñado para la distracción que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Las notificaciones del teléfono, los mensajes instantáneos, las redes sociales, las plataformas de streaming, todos los elementos del ecosistema digital en que vivimos han sido diseñados por equipos de ingenieros e investigadores cuyo único objetivo es mantener nuestra atención capturada el mayor tiempo posible. Y lo han logrado con una efectividad que tiene consecuencias profundas sobre nuestra capacidad de pensar, de crear y de producir trabajo de alta calidad. Gloria Mark de la Universidad de California en Irvine ha estudiado durante años los efectos de las interrupciones sobre el rendimiento cognitivo. Sus hallazgos son impactantes. Después de una interrupción, el cerebro necesita en promedio 23 minutos para volver al nivel de concentración que tenía antes de ser interrumpido. Esto significa que en un entorno de trabajo con interrupciones frecuentes, que es el entorno típico de la mayoría de los trabajadores del conocimiento, la mente nunca llega a los estados de concentración profunda donde se produce el trabajo de mayor calidad y mayor valor. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo que pasó décadas estudiando los estados de flujo, describió el flujo como el estado en que la concentración es tan completa, el desafío tan perfectamente calibrado con la habilidad, que la experiencia se vuelve intrínsecamente gratificante y el rendimiento alcanza sus cotas más altas. Los artistas, los atletas, los científicos y los empresarios más productivos describen estos estados de flujo como los más satisfactorios y los más productivos de su vida laboral. Y el flujo, por definición, requiere un nivel de concentración sostenida que la mente interrumpida constantemente nunca puede alcanzar. Cal Newport argumenta que la capacidad de trabajo profundo, de concentración sostenida libre de distracciones, es cada vez más escasa en el mundo moderno y cada vez más valiosa al mismo tiempo. Escasa porque el entorno digital hace que mantenerla sea extraordinariamente difícil sin un entrenamiento deliberado. Valiosa porque es la condición necesaria para producir el tipo de trabajo creativo y complejo que genera el mayor valor en la economía del conocimiento. ¿Cómo se entrena la capacidad de foco profundo? Como cualquier otra capacidad, a través de la práctica deliberada y progresiva.
Comenzar con sesiones de trabajo profundo de 25 a 30 minutos de concentración completa, con el teléfono en otra habitación, el correo cerrado y una señal visible para las personas del entorno de que no se debe interrumpir. Ir aumentando gradualmente la duración de esas sesiones a medida que la capacidad de concentración se fortalece. Y tratar esas sesiones de trabajo profundo con la misma seriedad y la misma inviolabilidad con que se trata cualquier otra cita importante. La técnica Pomodoro, desarrollada por Francesco Cirillo en los años 80, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para instalar este hábito. 25 minutos de trabajo completamente enfocado seguidos de 5 minutos de descanso. 4 pomodoros seguidos dan paso a un descanso más largo de 15 a 20 minutos. Esta estructura, que parece rígida, tiene el efecto de hacer manejable psicológicamente el compromiso de concentración total, porque siempre sabes que el siguiente descanso está a la vuelta de la esquina. El foco profundo no es simplemente una estrategia de productividad, es también un entrenamiento de presencia, de la capacidad de estar completamente donde estás haciendo lo que estás haciendo. Y esa presencia, practicada en el trabajo, se transfiere gradualmente a todas las áreas de la vida, mejorando la calidad de las relaciones, la satisfacción con las experiencias cotidianas y la profundidad del disfrute de lo que se tiene. Hábito 6. La gestión del estado emocional. Las emociones como herramienta de rendimiento. El sexto hábito es uno de los menos intuitivos y de los más poderosos. La gestión activa y deliberada del propio estado emocional como parte de la práctica diaria del alto rendimiento. La mayoría de las personas trata las emociones como fenómenos pasivos que les ocurren en función de las circunstancias externas. Estoy de buen humor porque hoy me han dado buenas noticias. Estoy ansioso porque tengo una presentación importante. Estoy desmotivado porque el proyecto no avanza. En este marco, las emociones son consecuencias de lo que pasa fuera, y no hay mucho que se pueda hacer sobre ellas más allá de esperar a que las circunstancias cambien. La investigación en neurociencia y en psicología cognitiva pinta un cuadro muy diferente. Las emociones no son simplemente respuestas automáticas a los estímulos externos. Son estados complejos que involucran interpretaciones, evaluaciones y patrones de activación neurológica que en gran medida pueden ser influenciados de manera deliberada. Las emociones no simplemente ocurren. Son en parte construidas por la mente a través del proceso de interpretación de los eventos. Lisa Feldman Barrett, en su trabajo sobre la teoría constructivista de las emociones, ha documentado que el cerebro no simplemente registra las emociones como si fueran señales claras del entorno. Las construye activamente, basándose en las experiencias pasadas, las expectativas, el estado corporal y los conceptos emocionales disponibles en el vocabulario de la persona. Y si las emociones son en parte construidas, eso significa que pueden ser influenciadas a través de los elementos que contribuyen a su construcción. El psicólogo Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, pionero en la neurociencia afectiva, ha documentado que los estados emocionales tienen una base neurológica que puede modificarse a través de la práctica deliberada. Décadas de investigación sobre la meditación han demostrado que personas que practican la meditación de manera regular desarrollan cambios medibles en la actividad cerebral, específicamente en el córtex prefrontal izquierdo, que están asociados con estados emocionales más positivos, mayor resiliencia ante el estrés y mayor capacidad de recuperación después de experiencias negativas. La gestión activa del estado emocional no significa suprimir las emociones difíciles ni fingir positividad que no se siente. Significa desarrollar la capacidad de observar las propias emociones sin ser gobernado completamente por ellas, de crear espacio entre el estímulo emocional y la respuesta, y de aplicar prácticas que eleven el estado cuando es necesario para funcionar efectivamente. Las prácticas más respaldadas por la investigación para elevar el estado emocional incluyen el movimiento físico, que ya hemos explorado, la respiración consciente, que activa el sistema nervioso parasimpático y produce calma en cuestión de minutos, la gratitud deliberada, que redirige la atención hacia lo positivo y reduce la actividad de las regiones cerebrales asociadas con el miedo y la ansiedad, la conexión social de calidad, que libera oxitocina y produce sensaciones de seguridad y bienestar, y la exposición a la naturaleza, que reduce los niveles de cortisol de manera medible y restaura la capacidad de atención. Para implementar este hábito, el enfoque más efectivo es el de los puntos de control emocional. 3 momentos durante el día, al levantarse, al mediodía y al terminar la jornada, en los que se hace una breve pausa para evaluar el propio estado emocional con honestidad y, cuando es necesario, aplicar una de las prácticas de elevación del estado antes de continuar.
Este proceso, que requiere apenas 5 minutos en cada punto de control, produce a lo largo del tiempo una capacidad creciente de mantener estados emocionales productivos durante períodos cada vez más largos. Hábito 7. La práctica de la gratitud y el reencuadre cognitivo. Cómo el cerebro que aprecia, prospera. El séptimo hábito es la práctica deliberada y sistemática de la gratitud, no como un ejercicio espiritual abstracto, sino como una intervención psicológica concreta con efectos neurobiológicos documentados que producen mejoras significativas en el bienestar, el rendimiento y la resiliencia. La investigación sobre la gratitud ha experimentado una explosión en las últimas 2 décadas gracias al trabajo de psicólogos como Robert Emmons de la Universidad de California en Davis, Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania y Sonia Lyubomirsky de la Universidad de California en Riverside. Los hallazgos de esa investigación son consistentes y sorprendentes. Las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan niveles significativamente más altos de bienestar subjetivo, más resiliencia ante la adversidad, mejor salud física, más satisfacción en las relaciones y mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos. ¿Por qué produce estos efectos tan amplios una práctica aparentemente tan simple? La neurociencia ofrece varias respuestas. La primera es que la gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro, específicamente la liberación de dopamina y serotonina, de manera similar a como lo hacen otras experiencias placenteras, pero con la ventaja de que es completamente controlable y repetible. La segunda es que el cerebro tiene una tendencia natural hacia el sesgo de negatividad. Por razones evolutivas, presta más atención a los peligros y a las carencias que a los recursos y a los logros. La práctica deliberada de la gratitud contrarresta este sesgo, reentrenando gradualmente al cerebro para que preste atención también a lo positivo con la misma facilidad con que naturalmente detecta lo negativo. La tercera razón es que la gratitud activa lo que la psicología positiva llama la ampliación y construcción. Los estados emocionales positivos amplían la atención, aumentan la creatividad y construyen recursos psicológicos que quedan disponibles para cuando llegan los momentos difíciles. Barbara Fredrickson ha documentado extensamente este fenómeno. La emoción positiva no simplemente produce bienestar temporal, sino que construye de manera acumulativa las capacidades cognitivas, emocionales y relacionales que son la base del florecimiento humano a largo plazo. Pero la gratitud no es el único componente de este séptimo hábito. El reencuadre cognitivo es su complemento natural. La práctica de examinar deliberadamente los eventos difíciles buscando qué aprendizaje, qué fortaleza o qué perspectiva útil pueden ofrecer, además del dolor o la dificultad que inevitablemente producen. Carol Dweck ha documentado que las personas con mentalidad de crecimiento, las que ven los desafíos y los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no como sentencias sobre su capacidad, no solo se recuperan más rápidamente de las dificultades, sino que también rinden mejor de manera consistente en prácticamente todos los dominios que los estudios han examinado. Y la mentalidad de crecimiento no es una característica fija de la personalidad. Es un hábito cognitivo que se puede practicar y desarrollar deliberadamente. La práctica concreta que combina gratitud y reencuadre cognitivo es el diario de los 3 buenos. Cada noche, antes de dormir, escribir 3 cosas que salieron bien ese día, por pequeñas que sean, y una reflexión sobre qué contribuyó a que salieran bien. Esta práctica, validada por múltiples estudios de Seligman y su equipo, produce aumentos medibles en el bienestar subjetivo y en la resiliencia que persisten semanas después de terminar el ejercicio. Hábito 8. La práctica de la conexión intencional. El poder de las relaciones como activo de rendimiento. El octavo hábito es la inversión intencional y regular en las relaciones más importantes. No como una actividad social agradable, sino como una práctica deliberada de construcción de uno de los activos más poderosos y más infrautilizados del rendimiento humano, la calidad de las relaciones. El estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, que lleva más de 80 años siguiendo a la misma cohorte de personas y es el estudio longitudinal más largo de la historia sobre el bienestar humano, ha llegado a una conclusión que el director del estudio, Robert Waldinger, ha resumido con una claridad que no deja lugar a dudas. La calidad de las relaciones es el factor más determinante del bienestar y de la longevidad saludable, por encima de la riqueza, la fama, el estatus y prácticamente cualquier otro factor que se pueda medir. Las personas que en la mediana edad tienen relaciones cálidas y de apoyo envejecen de manera más saludable, son más felices y viven más que las que tienen relaciones frías o conflictivas, independientemente de sus otras circunstancias. Pero el impacto de las relaciones no se limita al bienestar general.
Afecta directamente al rendimiento profesional e intelectual de maneras que la investigación ha comenzado a cuantificar con mayor precisión. Las personas con redes sociales ricas y diversas tienen acceso a más información relevante, a más oportunidades que nunca habrían encontrado en su entorno inmediato, a más perspectivas que enriquecen su pensamiento y a más apoyos que les permiten atravesar los inevitables momentos difíciles sin quedar paralizadas. El sociólogo Mark Granovetter identificó hace décadas lo que llamó la fuerza de los vínculos débiles. Paradójicamente, son las relaciones menos íntimas y más periféricas de nuestra red social las que más frecuentemente nos conectan con oportunidades nuevas, información que no podría llegar por nuestros círculos más cercanos y perspectivas que desafían y enriquecen las nuestras. Las personas dentro de nuestro círculo íntimo tienden a conocer lo mismo que nosotros y a pensar de manera similar. Las personas en los círculos más externos son las que traen la novedad. ¿Cómo se practica la conexión intencional como hábito diario? No requiere grandes gestos ni largas conversaciones. La investigación de Barbara Fredrickson sobre las microinteracciones positivas muestra que incluso los intercambios breves, una conversación genuina de 2 minutos, un mensaje de texto que expresa reconocimiento o gratitud, una pregunta sincera sobre cómo está alguien, producen efectos reales y acumulativos en la calidad del vínculo y en el bienestar de ambas partes. El hábito concreto que la investigación respalda es el de la conexión intencional diaria. Reservar tiempo cada día para una conexión genuina con al menos una persona de la propia red, ya sea en persona, por teléfono o por cualquier otro medio que permita una comunicación real y no simplemente transaccional. Esta conexión puede ser con alguien del círculo íntimo o con alguien más periférico de quien se ha perdido el rastro. Lo que importa es que sea genuina, que esté orientada hacia el otro y que no sea puramente instrumental. Las personas más exitosas y más felices, según el estudio de Harvard y múltiples investigaciones complementarias, tienden a invertir de manera constante y regular en sus relaciones, no solo cuando las necesitan, sino de manera proactiva y continua. Construyen relaciones antes de necesitarlas. Se interesan genuinamente por las personas de su red. Celebran los logros de los demás. Y esa inversión continua, que puede parecer un lujo de tiempo en los periodos de mayor trabajo, produce rendimientos que ninguna otra inversión puede igualar en el largo plazo. Hábito 9. La reflexión y la revisión sistemática. El hábito que potencia todos los demás. El noveno y último hábito es quizás el más importante de todos, porque es el que permite que los 8 anteriores funcionen de manera cada vez más efectiva y alineada con lo que realmente importa. Es la práctica de la reflexión y la revisión sistemática. Dedicar tiempo de manera regular para examinar con honestidad cómo estás progresando, qué está funcionando, qué no está funcionando y qué necesita ajustarse. Benjamin Franklin, que a los 21 años se propuso sistemáticamente el proyecto de perfeccionar 13 virtudes que consideraba fundamentales para la vida bien vivida, lo hacía a través de un sistema de revisión diaria que durante décadas le permitió monitorear su progreso y ajustar sus comportamientos de manera continua. Franklin registraba cada día en cuál de las 13 virtudes había fallado y revisaba su progreso semanalmente. Este sistema de reflexión y revisión sistemática fue una de las prácticas que el propio Franklin identificó como más determinantes de su extraordinario desarrollo personal y profesional. La investigación moderna ha confirmado lo que Franklin intuía. Los estudios sobre el aprendizaje experiencial, especialmente el trabajo de David Kolb, han documentado que la experiencia por sí sola no produce aprendizaje ni crecimiento. Lo que produce aprendizaje y crecimiento es la reflexión sobre la experiencia, el proceso de examinar qué ocurrió, qué se hizo bien, qué se podría haber hecho diferente y qué principio general se puede extraer para aplicar en el futuro. Sin reflexión sistemática, las experiencias se acumulan pero no se convierten en sabiduría. Con reflexión sistemática, cada experiencia, incluyendo y especialmente las más difíciles y las más fallidas, se convierte en un peldaño de aprendizaje que eleva las capacidades de manera acumulativa y sostenida. La reflexión y la revisión sistemática opera en múltiples escalas de tiempo. La revisión diaria, de 5 a 10 minutos al final de cada jornada, examina qué salió bien, qué no y qué se puede mejorar mañana. La revisión semanal, de 30 a 60 minutos al final de cada semana, examina el progreso hacia los objetivos más importantes, el estado de los hábitos y las prioridades de la semana siguiente. La revisión mensual examina el progreso en los objetivos de mediano plazo y ajusta la estrategia si es necesario.
Y la revisión trimestral o anual examina la alineación entre cómo se está viviendo y los valores y objetivos más profundos. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates y uno de los inversores más exitosos de la historia, construyó toda su filosofía de vida y de gestión alrededor de lo que llama el bucle de mejora continua. Tener un objetivo claro, actuar hacia ese objetivo, identificar los problemas que impiden alcanzarlo, diagnosticar las causas raíz de esos problemas, diseñar cambios que los aborden y volver a actuar. Este bucle, que para Dalio es la fuente principal tanto del éxito empresarial de Bridgewater como del desarrollo personal de quienes trabajan en la empresa, es en esencia un sistema de reflexión y revisión sistemática institucionalizado. La práctica concreta que este hábito sugiere es el diario de reflexión estructurado. No un diario emocional donde simplemente se registran sentimientos, sino un diario de aprendizaje donde se responden preguntas específicas de manera regular. ¿Qué funcionó hoy y por qué? ¿Qué no funcionó y por qué? ¿Qué haría diferente? ¿Qué aprendí hoy que no sabía ayer? ¿Estoy avanzando hacia lo que más importa o estoy siendo arrastrado por lo urgente? Este hábito de reflexión tiene también una dimensión más profunda que va más allá de la optimización del rendimiento. Es el hábito que permite vivir de manera intencional en lugar de vivir por defecto, el que asegura que la vida que se está construyendo corresponde realmente a los propios valores y a los propios sueños en lugar de ser simplemente el resultado acumulado de las respuestas automáticas a las circunstancias. Y esa intencionalidad, esa coherencia entre los valores declarados y los comportamientos reales, es la fuente más profunda y más duradera de la satisfacción genuina. ¿Cómo implementar los 9 hábitos sin abrumarse? La secuencia correcta. Llegados a este punto, es probable que tengas una combinación de entusiasmo y de abrumamiento. 9 hábitos son muchos cambios simultáneos, y la tentación natural es intentar implementarlos todos a la vez con la energía que produce la inspiración de un buen análisis o de un buen libro. Resiste esa tentación. La investigación sobre el cambio de comportamiento es inequívoca sobre esto. Intentar cambiar demasiado simultáneamente es la causa más frecuente del fracaso en la construcción de nuevos hábitos. La fuerza de voluntad se agota cuando se aplica a múltiples frentes simultáneamente. El monitoreo cognitivo necesario para mantener varios comportamientos nuevos al mismo tiempo consume recursos mentales que no estarán disponibles para el trabajo importante. James Clear lo formula de manera que resulta contraintuitiva pero que está respaldada por la evidencia. No te concentres en los resultados, concéntrate en los sistemas. Y en los sistemas, en los hábitos específicos, comienza con uno solo y dale el tiempo que necesita para volverse automático antes de añadir el siguiente. La secuencia óptima para implementar estos 9 hábitos, basada en cómo se refuerzan mutuamente y en cuáles producen el impacto más amplio sobre los demás, es la siguiente. Comienza con el hábito 2, el movimiento consciente. No porque sea el más importante en abstracto, sino porque sus efectos sobre la energía, el estado emocional y la función cognitiva crean las condiciones que hacen más fácil instalar todos los demás hábitos. Una persona con más energía física y mental, con mejor estado de ánimo y con mayor claridad cognitiva, tiene más recursos disponibles para los desafíos del cambio. Una vez que el movimiento es parte establecida de la rutina, añade el hábito 7, la gratitud y el reencuadre cognitivo. Este hábito es el más sencillo de implementar porque requiere apenas 5 minutos y porque sus efectos sobre el estado emocional habitual crean una plataforma más estable desde la que construir los demás cambios. El tercer hábito que conviene implementar es el 4, la planificación diaria con propósito. Este hábito, una vez instalado, actúa como el sistema operativo del día. Organiza el tiempo y la atención de manera que los demás hábitos encuentren su espacio natural en la jornada. A partir de ahí, los hábitos 1, 3, 5, 6, 8 y 9 pueden añadirse en el orden que mejor encaje con las propias circunstancias y prioridades, dedicando entre 4 y 8 semanas a cada uno antes de añadir el siguiente. Este proceso, que puede parecer lento desde la impaciencia del entusiasmo inicial, produce a los 12 o 18 meses un sistema de hábitos completamente instalado y funcionando de manera más o menos automática que transforma radicalmente la calidad y los resultados de cada día. Recuerda también el poder de comenzar pequeño. Si 30 minutos de ejercicio parece demasiado al principio, comienza con 10. Si 1 hora de trabajo profundo parece inalcanzable, comienza con 25 minutos. Si llevar un diario de reflexión parece pesado, comienza con 3 preguntas que puedas responder en 5 minutos. El tamaño inicial del hábito importa mucho menos que la consistencia con que se practica.
Un hábito pequeño que se realiza todos los días produce incomparablemente más que un hábito grande que se abandona después de 2 semanas. Resumen final. Y con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido un recorrido por 9 de los hábitos más poderosos, más respaldados por la investigación y más consistentemente presentes en la vida de las personas que alcanzan resultados extraordinarios en los campos más diversos. Hagamos juntos un repaso de los 9 hábitos y de sus principios fundamentales. El hábito 1 es la rutina matinal intencional. Diseñar las primeras horas del día de manera que establezcan el estado mental, emocional y físico óptimo para todo lo que viene después. Las primeras horas son las de mayor capacidad cognitiva para la mayoría de las personas, y usarlas para actividades que construyen en lugar de para actividades reactivas puede transformar la productividad y la satisfacción del día completo. El hábito 2 es el movimiento consciente diario. 30 minutos de actividad aeróbica moderada, 4 o 5 veces por semana, que produce efectos neurobiológicos documentados sobre el estado emocional, la función cognitiva, la memoria y la resiliencia. El ejercicio es el hábito con el mayor impacto por unidad de tiempo de todos los que existen en la investigación sobre el rendimiento humano. El hábito 3 es el aprendizaje diario sistemático. 20 a 30 minutos diarios de lectura o aprendizaje activo con codificación profunda del conocimiento, que a través del efecto compuesto produce una red de modelos mentales que transforma la capacidad de ver y resolver problemas en cualquier dominio. El hábito 4 es la planificación diaria con propósito. Identificar las 3 prioridades más importantes de cada día antes de que comience, para asegurarse de que lo más importante no quede a merced de lo más urgente. El hábito 5 es la disciplina del foco profundo. Entrenar la capacidad de concentración sostenida sin interrupciones, que es la condición necesaria para producir el trabajo de mayor calidad y mayor valor en la economía del conocimiento. El hábito 6 es la gestión activa del estado emocional. Desarrollar la capacidad de observar las propias emociones sin ser gobernado completamente por ellas y de aplicar prácticas que eleven el estado cuando es necesario para funcionar efectivamente. El hábito 7 es la práctica de la gratitud y el reencuadre cognitivo. Registrar cada día lo que salió bien y reflexionar sobre qué contribuyó a que saliera bien, contrarrestando el sesgo de negatividad natural del cerebro y construyendo la resiliencia emocional de manera acumulativa. El hábito 8 es la conexión intencional. Invertir de manera regular en las relaciones más importantes, que según el estudio longitudinal más largo de la historia sobre el bienestar humano son el factor más determinante de la satisfacción y la longevidad saludable. Y el hábito 9, que potencia y multiplica el efecto de todos los demás, es la reflexión y la revisión sistemática. Dedicar tiempo de manera regular para examinar el propio progreso con honestidad y ajustar los comportamientos de manera continua, convirtiendo cada experiencia en aprendizaje y cada aprendizaje en mejora real. Estos 9 hábitos no son una promesa de éxito instantáneo. Son un sistema de prácticas diarias que, implementadas con consistencia y con la paciencia que requiere cualquier proceso de transformación real, producen a lo largo de meses y años resultados que a quienes los observan desde fuera pueden parecer extraordinarios, aunque en realidad sean simplemente el resultado natural de hacer las cosas correctas con la frecuencia correcta durante el tiempo suficiente. El éxito genuino, el que dura y el que satisface, no es el resultado de un momento de inspiración ni de un golpe de suerte. Es el resultado de principios correctos aplicados con disciplina, de hábitos bien construidos que se acumulan de manera compuesta, y de la claridad suficiente para saber que el camino hacia la vida que verdaderamente quieres pasa por lo que haces cada día, no por lo que decides hacer cuando llegue el momento adecuado, porque ese momento adecuado nunca llega por sí solo. Lo construyes tú, un hábito a la vez. Espero que las reflexiones de hoy te hayan dado perspectivas nuevas y útiles sobre cómo transformar tu vida cotidiana a través de prácticas concretas y respaldadas por la evidencia. Si es así, el mejor gesto que puedes hacer es suscribirte y darle a la campanita para no perderte los próximos análisis que publicamos cada semana. Recuerda darle a la campanita para seguirnos y recibir las novedades, y no perderte ninguno de los vídeos que subimos. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando este tipo de contenido. Hasta la próxima.